Nuevamente, hola. Ya que hemos realizado la revisión general, procedamos a revisar específicamente los medicamentos antipsicóticos. Son medicamentos que se utilizan esencialmente en trastornos psiquiátricos relacionados con la psicosis y la esquizofrenia, en donde las alucinaciones, ilusiones, la paranoia y el pensamiento confuso hacen parte de los síntomas que describen estas alteraciones. Básicamente se sabe que algunas alteraciones bioquímicas del funcionamiento del sistema nervioso central se relacionan con la aparición de los síntomas de la psicosis y la esquizofrenia, específicamente relacionados con la actividad dopaminérgica. Aparentemente aparecen síntomas cuando hay un aumento en los niveles de dopamina. Adicionalmente, también se ha descrito que neurotransmisores como la serotonina y la sustancia P se relacionan con algunos de los síntomas de esta patología. En ese orden de ideas, los medicamentos a los cuales vamos a hacer referencia el día de hoy bloquean la actividad dopaminérgica, de tal manera que los pacientes que presentan síntomas relacionados con la psicosis disminuyen la aparición de las crisis. Vemos en esta diapositiva que existen diferentes tipos de medicamentos antipsicóticos. Por un lado, vemos aquí los medicamentos antipsicóticos típicos, los cuales pertenecen a diferentes familias químicas, incluyendo las fenotiacinas como la clorpromacina o la levomipromacina. También podemos mencionar aquí medicamentos como el haloperidol. Por otro lado, tenemos los antipsicóticos atípicos. Más adelante vamos a ver las diferencias entre los típicos y los atípicos. No obstante, esta diapositiva nos ayuda a ver que también hay diferentes estructuras químicas que conforman familias de estos tipos de antipsicóticos, en donde podemos señalar de forma principal la clozapina, la olanzapina y la risperidona. Cada uno de estos medicamentos posee características farmacocinéticas individuales. Ya conocemos cuáles son las propiedades farmacocinéticas de cada uno de los medicamentos. Es importante que ustedes hagan la revisión individual luego de la lectura de los textos de farmacología para profundizar en las características de cada fármaco individual. Por el momento no nos vamos a detener en esta parte. En cuanto a la farmacodinámica, sabemos que estos medicamentos antagonizan los receptores de dopamina. Este bloqueo hace que la función de la dopamina relacionado con la aparición de los síntomas de la esquizofrenia se vean disminuidos. Estos síntomas como las alucinaciones, el delirio, son conocidos como los síntomas positivos de la esquizofrenia. Por otro lado, los antipsicóticos atípicos adicionalmente tienen una función sobre receptores serotoninérgicos. Y la función sobre estos receptores de serotonina está relacionada con la disminución de los síntomas negativos de la esquizofrenia, los cuales corresponden a algunas alteraciones asociadas al comportamiento, como por ejemplo la pérdida del interés en las actividades habituales, la alteración de las interacciones sociales, entre otros. En cuanto a la seguridad, estos medicamentos en general producen efectos a nivel del sistema nervioso central, asociados a diferentes sistemas de neurotransmisión, incluyendo afectación sobre el sistema colinérgico, el mismo sistema dopaminérgico. Esencialmente vemos algunos efectos de sedación y bloqueo vegetativo, como por ejemplo sequedad de la boca, estreñimiento, dificultad para la micción. Vemos otros relacionados con los síndrome extrapiramidal, los cuales quizás sean los más frecuentes en los antipsicóticos típicos,
donde vemos el parkinsonismo, disinesia, saqueticia. También se han descrito reacciones adversas cardiovasculares, específicamente alteraciones electrocardiográficas. Hay descritas algunas reacciones alérgicas y también se han descrito alteraciones endocrinológicas, como por ejemplo la impotencia, reducción del líbido, entre otras. Si bien ya mencionamos una de las diferencias entre los antipsicóticos típicos y atípicos, quizás es en las reacciones adversas en donde encontremos una diferencia mucho más marcada. Los antipsicóticos típicos se caracterizan por un predominio de las reacciones adversas extrapiramidales. E incluso dentro de estos típicos pudiéramos señalar que hay algunos de alta potencia antipsicótica y otros de baja potencia. En los de alta potencia predominan de forma exuberante las reacciones adversas extrapiramidales, y dentro de este grupo podemos enumerar al haloperidol. Dentro de los de baja potencia, como la clorpromacina, pudiésemos señalar que predominan los efectos histamínicos y anticolinérgicos. Para los antipsicóticos atípicos, las reacciones extrapiramidales son de mucho menor frecuencia, no obstante pueden aparecer. Y aquí predominan las reacciones histaminérgicas y anticolinérgicas. En esta diapositiva podemos ver la asociación entre la potencia antipsicótica de los diferentes principios activos y los efectos asociados a sedación, efectos vegetativos y síntomas extrapiramidales. Vean cómo el haloperidol es uno de los medicamentos que mayor frecuencia de síntomas extrapiramidales puede generar, mientras que medicamentos antipsicóticos atípicos como la clozapina o la olanzapina generan de forma más importante efectos vegetativos. En cuanto a las interacciones, son muy importantes aquellas en donde se comparten mecanismos de acción con los antipsicóticos, es decir, cuando se utilizan otros medicamentos que bloquean receptores de dopamina. En este sentido, vale la pena tomarnos un tiempo para analizar la interacción con metoclopramida. La metoclopramida es un medicamento antiemético muy frecuentemente utilizado en la práctica clínica diaria, el cual, debido a su mecanismo de acción, que también está asociado al bloqueo de receptores de dopamina, potencia de una forma muy importante la aparición de reacciones adversas extrapiramidales. Se considera que la interacción de antipsicóticos con metoclopramida es de riesgo contraindicado, lo cual nos dice que bajo ninguna circunstancia debería administrarse de forma simultánea los medicamentos que estamos revisando el día de hoy con este antiemético. Es muy importante que ustedes revisen muy bien las formulaciones de sus pacientes, los medicamentos que concomitantemente están recibiendo, para evitar que se presente el uso simultáneo de metoclopramida y antipsicóticos. También está descrito el efecto antagónico de medicamentos que actúan como agonistas dopaminérgicos, como los medicamentos para el tratamiento de la enfermedad de Parkinson, como la levodopa. También se potencia la acción de depresores del sistema nervioso central, como los opioides, ansiolíticos, anestésicos, etc. Efectos sobre otros sistemas de neuroconducción por la presencia de antagonistas o agonistas colinérgicos y adrenérgicos, inhibidores e inductores de la citocromo P450 pueden afectar las concentraciones plasmáticas de los antipsicóticos. Y finalmente
si bien tienden a tener baja relevancia clínica, es importante distanciar el consumo de medicamentos antipsicóticos de otros productos, sobre todo que afecten el vaciamiento gástrico y la absorción. Finalmente, en cuanto a algunas recomendaciones para el uso de estos medicamentos, siempre es preferible utilizar antipsicóticos atípicos o típicos de baja potencia, evitando en la manera de lo posible el uso de aquellos medicamentos que en general producen de forma más frecuente reacciones adversas extrapiramidales. No obstante, frente a la ausencia de opciones y en casos de urgencia, se recomienda utilizar haloperidol para el tratamiento de una crisis psicótica. Esencialmente se prefiere el manejo de medicamentos antipsicóticos atípicos de forma ambulatoria, dado que adicional a la menor proporción de reacciones adversas, nos ayudan con el control de los síntomas negativos de la enfermedad. Hasta aquí la segunda parte de esta clase. Los espero en la tercera y última fase de esta revisión.